Saludos amigas, amigos, ustedes sintonizan Acento TV y este es su espacio de entrevistas y comentarios a partir de ahora. Hoy nos toca conversar con un destacado dirigente político, el licenciado Melanio Paredes, que ustedes saben que es esencialmente político, pero es educador y economista también, y fue ministro de Educación, una de las áreas más importantes del gobierno de la República Dominicana. Bienvenido, Melanio. Gracias, Gustavo, por esta nueva oportunidad de compartir contigo y los amables audientes de tu programa. Bien, bueno, de entrada tenemos que hablar de política. Rápidamente, yo sé que ustedes tendrán una reunión del comité político para analizar las cosas como se debe, pero Melanio Paredes, hasta el momento, ¿cuáles son las reflexiones primarias que tú has hecho de lo que ocurrió el 5 de julio? Bien, gracias. Efectivamente, el comité político está convocado para el 3 de agosto, como es la rutina cada primer lunes de inicio de mes. En esta ocasión, naturalmente, con unas condiciones muy excepcionales. Estamos en transición después de 16 años hacia un tránsito a un partido que ganó las elecciones y que nos sacó del poder y naturalmente también con la necesidad de que el partido pueda evaluar lo acontecido, hacer un examen exhaustivo de las razones de la derrota electoral y concomitantemente comenzar a abordar el tema de la celebración de nuestro noveno Congreso, que es un mandato estatutario, ahora reforzado con la aprobación de las nuevas leyes de partido y régimen electoral. Entiendo entonces que es una oportunidad importante para que la dirección máxima del Partido de la Liberación Dominicana, que ahora pasa a ser el principal partido de oposición, con unos 75 diputados en la Cámara, 6 senadores y unos 192 directores y alcaldes en todo el país, tiene necesariamente que abocarse a conocer la nueva situación que enfrentamos a partir de la asunción al poder de las nuevas autoridades el 16 de agosto. Esta será, pienso, una primera reunión de approach, de examinar y definir una metodología y que habrán varias sesiones del comité político para poder abocarse a esa evaluación necesaria y al mismo tiempo a plantearse los pasos futuros que debemos emprender. Un hecho que resalta, estuve viendo los numeritos ya oficiales de la Junta, el PLD y el PRM quedan como únicas dos fuerzas grandes, porque tanto el viejo PRD, el viejo Partido Reformista, quedaron fuera del 5%, incluso Fuerza del Pueblo, que vamos a decir que debutó con cierto empuje por tratarse de un expresidente en 3 ocasiones, el presidente Fernández, quedó con menos del 5%, de manera que ustedes tendrán el escenario, o si no el escenario completo, la principalía entre el PRM y el PLD. Volvemos al viejo esquema de dos partidos en República Dominicana. Evidentemente que lo que aconteció en el proceso pasado fue una polarización brutal entre las dos fuerzas fundamentales, una que se amparó en una idea que sembró e instaló en la conciencia de muchos electores, y era la idea del cambio, sin que eso estuviera debidamente explicitado, pero esa idea del cambio, que fue lo que llevó al PRD a derrotar a Balaguer en el año 78, caló en un sector, sobre todo de la clase media de República Dominicana. Y por otro lado, el Partido de Liberación Dominicana, con su legado innegable, material, con sus aciertos, también sus desaciertos, pero quedamos como partido 43% el PRM, 33% el PLD. Y lo otro son, digamos, los votos aportados por los aliados. Pero son las dos fuerzas fundamentales. Y luego, entonces, el tercer partido quedó muy lejos, apenas menos de un 5%, un 4, 4.6. correcto por ciento de los electores. Incluso esto despeja una situación que de alguna manera
los seguidores del expresidente Fernández habían querido vender, de que surgían como segunda fuerza o como principal fuerza opositora, por el hecho de que la alianza con el PRM le agenció unos legisladores, unos senadores que no son el producto de su fuerza, son el resultado de esas alianzas, e incluso contando con senadores que en el caso nuestro yo puedo dar testimonio que se quedaron en el Partido de Liberación Dominicana y seguirán en su partido, como el caso de Franklin Peña en San Pedro de Macorís. Esta circunstancia le llevó a entusiasmarse demasiado y plantearse que eran segunda fuerza. No, lejos de la verdad. Lo que yo te dije una vez en el programa, de que la fuerza del pueblo, lejos de ser una opción ganadora, era una opción perturbadora, que podía contribuir a evitar que el PLD ganara las elecciones, es decir, sacar al PLD del poder, pero en ningún caso podía plantearse como una opción ganadora y que fundamentalmente se iba a polarizar las elecciones entre el PRM aliado y el PLD aliado, como finalmente aconteció. Fíjate que la distribución de la composición de la Cámara, que es la más representativa de ese proceso, ni siquiera la de los senadores, es 90 diputados, el PRM no llegó a la mayoría más uno, que serían 97, y 75 el PLD, lo que lo convierte en una fuerza fundamental en un proceso de concertación que tendrá que darse para enfrentar la difícil situación político, social y económica que vive el país a partir de la pandemia. Por otro El lado, PRM tendrá que ir al fino para poder concertar con otras fuerzas aliadas que le puede asegurar una mayoría en la yo creo que Cámara, eso es fuerzas que positivo fueron aliadas porque con no es ellos. bueno que una sola fuerza domine todos los poderes. Igual, la entrada en el Congreso Nacional de representación de otros partidos que no son los principales, como Frente Amplio, como Alianza País, creo que es muy positivo. Y de figuras frescas, un José Horacio Rodríguez, por ejemplo, me parece muy bien. Yo creo que ese monopolio o ese oligopolio, si lo podríamos hacer una comparación, ¿no? Un símil con lo que ocurre en la economía, que en la política hayan dos fuerzas nada más no es bueno. Así es, Gustavo. La democracia gana en términos de calidad. Y recuérdate que yo, aún siendo un dirigente importante de mi partido, siempre promoví a través del movimiento Más Democracia que mejorásemos la calidad de la democracia. Y mejorar la calidad de la democracia implica ese contrapeso necesario. Una de las debilidades del PLD y de los gobiernos del PLD era tener el control absoluto del Senado y el control absoluto de la Cámara de Diputados, porque eso evitaba ese contrapeso que nos permitiera ser mucho más selectivo, mucho más cuidadoso en las políticas y en las iniciativas de gobierno que tomásemos. Incluso en la última etapa, con la salida de los 6 compañeros, se reflejó eso. Fíjate que incluso para poder conseguir la aprobación del estado de emergencia en esta situación de crisis sanitaria, tuvimos que hacer negociaciones, tuvimos que buscar y concertar, porque perdimos la mayoría absoluta de la Cámara de Diputados. Y eso, yo pienso que en definitiva es importante. De manera que el gobierno del presidente Abinader, que comenzará en agosto, es importante que tenga una mayoría relativa del Senado, 18 senadores, de manera que solamente tiene uno más que la mayoría calificada para pasar el proyecto, y tendrá de alguna forma que buscar alianzas con Eso otras está fuerzas, claro. con Tendrá que la política, concertar, tendrá porque que eso dialogar. beneficia a la sociedad Sí. dominicana. Vamos a una pausa. Cuando retornemos, vamos a hablar de la situación de la pandemia, la educación, el próximo año escolar. Hay un debate sobre esto. Vamos a la pausa primero. Melanio Paredes, miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, ex ministro de Educación, es nuestro invitado de hoy. Bueno, muchas cosas de la vida normal a la que estábamos acostumbrados en esta coyuntura de la pandemia han tenido que replantearse. Estamos ante la necesidad de la apertura del año escolar. Ahora, ¿cómo será esa apertura? Hay un debate, hay quienes dicen sí se puede de manera presencial
tomando las debidas previsiones. Otros dicen, cuidado, se podría ser catastrófico reunir a miles de niños en centros escolares a veces que son muy poblados. El hecho de que esos niños tengan que tomar ese transporte público y los profesores trasladarse, pudiera darse entonces un rebrote de la COVID-19. ¿Qué piensas tú? ¿Cuál sería la manera más inteligente de abrir el año, pero que no se exponga a la comunidad educativa al contagio? Interesante, Gustavo, y ojalá y ese espacio de ustedes se convirtiera en una suerte de foro para debatir un problema que es crucial al futuro de la República Dominicana. El principal desafío que tiene hoy las nuevas autoridades es justamente el poder darle una solución factible y que no empeore, sino que represente una oportunidad de mejora del servicio educativo en República Dominicana. ¿Y por qué digo esto? Porque precisamente la pandemia, y así se ha analizado en foros internacionales sobre el comportamiento de los sistemas educativos frente a una pandemia que no será la única, que se espera que por el tema de que esta pandemia, el COVID-19, parte de una familia de virus, del coronavirus, pudiéramos tener mutación o pudiéramos tener inclusive virus más agresivo que el que está afectando hoy a toda la humanidad. Y entonces hay una actividad crucial, una actividad que tiene que ver con la cotidianidad de todos nosotros, una cotidianidad que implica el futuro, el presente y el futuro de las generaciones de toda la humanidad. Y es el tema de cómo nosotros vamos a formar, vamos a asegurar que nuestros niños, niñas, adolescentes puedan insertarse en un mundo de tantos riesgos y tantos desafíos. Entonces, para mí es fundamental, antes que la reapertura del turismo, de la actividad económica y de la propia crisis sanitaria que estamos enfrentando, que de alguna manera hay visos de que la conexión entre las autoridades que dejan el poder y los que la asumen puede asegurar un manejo eficiente de una pandemia que aun cuando ha amenazado en las últimas semanas por el hecho de la gradual apertura y el proceso de elecciones que ha determinado un incremento de los contagios. Sin embargo, la letalidad se ha mantenido en los niveles más bajos de la región y del mundo, y eso es un aspecto positivo. Si hay un diálogo franco entre las autoridades que salen y las entrantes, y si hay una continuidad en el manejo de las políticas, esto nos pudiera llevar a superar, después de esta contingencia del rebrote producto de lo acontecido las últimas semanas, a poder controlar en 1 o 2 meses el tema de la pandemia. Ahora, lo que siempre será un desafío es qué hacer con los 2.7 millones de alumnos que deben ir a las aulas o que deben recibir el sistema educativo, como las familias, que es prácticamente la mitad de la población, vinculado directo o indirectamente al quehacer educativo, porque mandan sus hijos a la escuela, como los 195,000 empleados del sistema educativo, unos 100,000 docentes y 95,000 empleados administrativos, cómo vamos a abordar esa situación de manera que no implique riesgos o implique la posibilidad de nuevos focos de contagio. Esa para mí es una tarea fundamental de las próximas autoridades. Para Ahora, ¿qué ti, entiendo? ¿está claro si se debe ir presencial o si se puede hacer de manera virtual la apertura del año? Sí, a eso vamos. Y yo pienso que ha sido un error el enfoque que han tenido algunos sectores, incluido he escuchado a la presidenta de la Asociación Dominicana de Profesores, solamente centrarse en si se inicia o no la docencia el 24. Esa es la forma. En el fondo es la búsqueda de alternativas que puedan ser factibles, que disminuya la posibilidad de riesgo de contagio en nuestros alumnos y las familias, pero que pueda salvar ya no solamente el año escolar venidero, sino cerrar con algún nivel de credibilidad el año lectivo 19-20, que no está cerrado. Yo no comulgo con lo que afirmó esta semana
la buena amiga Xiomara Guante, en el sentido que ya los bachilleres no tienen que tomar las pruebas nacionales porque se inscribieron en las universidades. No, la ordenanza del Consejo Nacional de Educación, de la cual forma parte Xiomara Guante, aprobó una promoción automática de todos los alumnos del año escolar 19-20, pero condicionado a unas acciones remediales y a unas pruebas que todavía debían enfrentar los alumnos. Eso no se ha cumplido. Eso debe ser la primera tarea del año en la forma en que se pueda iniciar. De manera que los bajos rendimientos que hemos tenido en el pasado no lo potencialicemos y lo llevemos a un nivel exponencial. Si nosotros cerramos un año de manera incorrecta, el inicio del próximo ya está contaminado con un cierre que implicó una cantidad de alumnos que no cumplieron ni mostraron dominio de unas competencias y unos contenidos curriculares que no pudieron demostrar ni con unas pruebas, ni con unos trabajos de aula, ni con una evaluación a que Ahora bien, fueran Melanio, sometidos. algunos dicen, entre ellos el profesor Julio Cuevas, que tú conoces, que militó también en el PLD, no sé si se quedó o si se fue a Fuerza del Pueblo ahora mismo. Él dice que lo principal debe ser la salud de toda la comunidad educativa y él entiende que no se debe empezar de manera presencial porque sería muy riesgoso. E incluso llega a decir que más importante que el año escolar es la vida de los niños y de los profesores. Sí, pero todavía no quedamos en las ramas, Gustavo. Es Por, así, es así. ajá. Fíjate que yo he hablado siempre de que asegure la salud de los niños, niñas, adolescentes y sus familias. Ahora, ¿cuál ha sido el comportamiento que han tenido los países frente a la pandemia? Porque no podemos inventar el agua tibia. Efectivamente, hay comportamientos de buenas prácticas frente a la pandemia y hay comportamientos de malas prácticas que es lo que yo estoy advirtiendo que no se encubra. Incluso ya me comuniqué con el ministro designado de Educación, un buen El amigo doctor que estuvimos Roberto Fulcar. compartiendo trabajos en la ADP por mucho tiempo y siempre hemos mantenido una comunicación fluida, y puse a su disposición unos materiales que en ocasión de mi gestión se elaboró y que, dicho sea de paso, Gustavo, porque no me gusta hacer esto, pero tendrá que surgir en el debate, representaba la salida idónea a la presente situación. Sí, De lo que se trata Melanio, es, me está sí, pidiendo la pausa. Cuando volvamos, para que entremos en detalle sobre esos hallazgos, esos materiales y las recomendaciones que tú haces con miras al año escolar. cómo no. Conversamos con el profesor Melanio Paredes, que fue un profesor muchísimos años, presidió la ADP, además de que fue ministro de Educación, y tiene unos planteamientos, unas ideas de cómo se pudiera abordar el desafío muy importante de un año escolar en circunstancias muy especiales por esto de la pandemia. Vamos a ver, Melanio, para que explique con más detalles. ¿Cómo los diferentes sistemas educativos han enfrentado la pandemia? Unos han sido mucho más inteligentes y han visto en la situación de excepción en que nos deja la pandemia del COVID-19 una oportunidad de mejora de sus propios sistemas educativos. Otros, por el contrario, han estado inventando, improvisando, porque ni se prepararon, ni hay unos desarrollos anteriores que les permita aprovechar esta situación para ponerla en beneficio de la mejora de la calidad de la educación de sus países. Veamos Por ejemplo, en ejemplos de América quienes lo han Latina, hecho bien. sí, por ejemplo, en el caso de América Latina, se señala el caso de Uruguay, que ya tuvo un desarrollo anterior con el programa Ceibal, que entregaba las computadoras a cada alumno de las escuelas, a dos maestros, pero que al mismo tiempo trabajaron en la formulación de software o programas educativos, de manera que el aprovechamiento del instrumento, del equipo, que no resuelve todo, es simplemente el medio. La computadora es un medio, pero es importante
que esa computadora pueda ser alimentada con programas que puedan tener una correspondencia con la oferta curricular. Y eso, por ejemplo, lo ha hecho Uruguay. Lo han hecho otros países desarrollados con una muy buena plataforma de acceso a Internet, y entonces han podido irse a través de diferentes plataformas a la virtualidad absoluta. En el caso nuestro, ¿qué es lo que se plantea? Yo pienso que efectivamente nosotros que tenemos, somos uno de los países con buen nivel de acceso a Internet, pero todavía con una brecha digital importante, tendríamos que combinar varios medios o alternativas. Y ahí viene mi propuesta. Resulta que en el año 2009-2010, la formulación que hicimos como modelo pedagógico, no una improvisación, fue el modelo pedagógico centrado en los aprendizajes con apoyo de la multimedia. Y tú recordarás, Gustavo, que nosotros promovimos la adquisición de plasmas para colocar 3.000 plasmas en una cantidad de escuelas que reunía el 70% del alumnado. Cuando nosotros hablábamos del modelo multimedial de los aprendizajes, implicaba aprovechar la disposición que teníamos con el acceso a Internet, por un lado, la televisión educativa, utilizando una de las frecuencias de Radio Televisión Dominicana y un canal satelital, y la radio educativa que fortalecimos en ocasión de nuestra gestión 2008-2011. ¿Se le dio seguimiento a esa iniciativa después que tú estabas? La idea era hacer converger todos los medios multimediales, Internet, televisión y radio. Y para ello se trabajó en la elaboración de materiales en formato electrónico o digital. Por ejemplo, aquí yo tengo este material que es la audioteca del portal multimedial. Esa audioteca tiene una cantidad de materiales que fueron recopilados y elaborados para alimentar esa oferta del portal multimedial. Aquí tenemos este otro material que es una biblioteca digital que permitía no solamente el uso de los textos tradicionales, sino a través de hipervínculos poder conectarnos con centros de documentación del país y de fuera del país. Pero todo eso está ahí todavía. A eso voy. Y finalmente esta biblioteca. Aquí se sintetizaban una cantidad de videos, muchos de los cuales le llegó al país con el concurso de embajada japonesa. Tú recuerdas unos videos educativos, documentales, ensayos de laboratorio que le fueron donados por la JICA a través del gobierno japonés al gobierno dominicano. Hicimos un trabajo y a mi salida del ministerio, nosotros dejamos en el viceministerio técnico pedagógico más de 20.000 horas de clases para utilizarlo o bien a través de Internet, o bien a través de televisión educativa, o bien a través de radio educativa. Esos materiales nosotros no sabemos, ni siquiera en mi propio gobierno, qué pasó con ellos, porque el interés en ese momento era enterrar todo lo que se planteó Melanio Paredes como reforma al sistema educativo dominicano. Bueno, en el 2015 se tomaron lo que fueron mis aprendizajes de logro, que fue el elemento fundamental y que determinaba que debían dominar los niños cuando entraban a preprimario o cuando salían de cuarto de bachillerato. Esos aprendizajes de logro tenían que ser la base para elaborar los textos, elaborar estos materiales y poder garantizar en el interregno de la escolaridad desde el primer curso preprimario hasta el cuarto de bachillerato las posibilidades de que nuestros muchachos mostraran los aprendizajes de manera efectiva y tangible. Eso lamentablemente no se le dio continuidad, que ha sido el gran problema de nuestro sistema educativo, y yo pienso que harían muy bien las autoridades si en las circunstancias actuales se rescatara ese material y nos fuéramos a una modalidad combinada que implique el aprovechamiento de estos materiales audiovisuales y digitales y eventuales incursión semipresencial en las escuelas para la dinámica necesaria que debe darse entre los alumnos y los maestros. Muchas gracias, Melanio. Yo creo que muy buena explicación al final. Ojalá que se pueda hacer así en los lugares en que se pueda,
lo presencial, y en los demás lugares hay que estoy buscar la invitando, manera exactamente, de estoy que no se invitando un cabo. expongan alumnos y profesores al contagio. Muchas gracias, Estoy muchas gracias. invitando a que este tema se pueda ver en el pacto educativo, que fue un Ojalá, espacio que se ojalá creó. que sí. Ahí yo hacía mi crítica a mi propio gobierno, ahí yo señalaba lo que entendían debilidades de la jornada extendida y de lo que se estaba haciendo. Entonces, Claro, es un espacio de hay que hacer concertación señalamiento donde podemos crítico. ver esto. Hay que pensar Así siempre es. con cabeza propia, eso es importante. Muchas gracias, Melanio. Y a ustedes también, amigas y amigos, gracias, y no se vayan a caer más en Acento Portal y Acento TV.